Vamos a comenzar el acto. En primer lugar, les da la bienvenida y les saluda don Javier Lambán, el presidente del Gobierno de Aragón. Los afanes del Gobierno que más suelen ocupar las portadas de los medios de comunicación, la agenda política, los debates públicos, suelen tener que ver habitualmente con políticas económicas. En los últimos días andamos enredados con temas relacionados con la logística, con el puerto de Barcelona, con el Canfranc, temas todos ellos relacionados con la creación de riqueza y de manera indirecta con la creación de empleo. Temas todos ellos en los que Aragón aspira a posiciones de liderazgo en el conjunto del país y si me permiten la expresión de esta ambición, incluso trascendiendo las propias fronteras nacionales. Pero si yo tuviera que optar por un liderazgo de entre todos a los que Aragón puede aspirar en el conjunto de España, yo optaría por ocupar posiciones de liderazgo en el terreno de la ética, en el terreno de la solidaridad, en el terreno de la igualdad. Y creo que la comunidad autónoma de Aragón, si no ha conseguido una posición de liderazgo en ese terreno, va camino de conseguirlo. Creo que lo que caracteriza fundamentalmente a un hombre o a una mujer de bien es su capacidad para la compasión en el sentido de compartir el sufrimiento de los demás, sentimiento sin el cual es imposible ponerse manos a la obra, arremangarse para solucionar ese sufrimiento, para poner alivio a ese sufrimiento. Es lo que de alguna forma se trata de hacer desde la política cuando está inspirada por esos valores, pero desde luego es lo que caracteriza de una forma absolutamente palmaria a esta parte tan respetable y tan apreciada de la sociedad que componéis los voluntarios, que componéis todas aquellas expresiones de voluntariado que hoy os reunís aquí para hablar con el Gobierno, para debatir con el Gobierno por una estrategia a medio y largo plazo al respecto. Creo sinceramente que componéis la levadura que necesita nuestra sociedad para consolidar esas aspiraciones de liderazgo en materia de ética y en materia de igualdad a las que como presidente del Gobierno de Aragón trato de servir con todo mi esfuerzo y con toda mi dedicación. El Gobierno de Aragón con esta jornada se propone dar a conocer sus iniciativas, dar a conocer su sensibilidad, dar a conocer hasta qué punto todo lo relacionado con el voluntariado forma parte de las prioridades del departamento que dirige María Victoria Broto. Hay una ley seguramente sobrepasada por los acontecimientos que regula el voluntariado social, una ley que es del año 1992 y que desde luego está ampliamente superada por la realidad. El voluntariado fue en un tiempo algo prácticamente circunscrito a actividades relacionadas con las cuestiones sociales. Poco a poco ha ido invadiendo, en el mejor sentido de la palabra, otros ámbitos de la actividad pública y privada. Poco a poco el voluntariado y los voluntarios y las voluntarias, que son quienes lo expresan de manera concreta, han pasado a ser elementos ejemplares en la propia sociedad. Se me comenta que incluso a la hora de acceder a puestos de trabajo a veces se valora más la disposición y la trayectoria de las gentes en materia de buenas habilidades en materia de voluntariado que otro tipo de cuestiones de los propios currículums, y esto sencillamente me parece que es un camino a seguir que debe marcar las líneas de actuación no solo de la política, sino también de otro tipo de entidades que tienen que ver más directamente con el voluntariado social. Nosotros vamos a acometer esa reforma de la ley. Les invito ya de paso a otra actividad importante que tendrá lugar en Aragón en los próximos meses, un congreso estatal del voluntariado que tendrá lugar en Huesca, creo que en el mes de noviembre o en el mes de diciembre de este año. Y, en definitiva, les expreso mi reconocimiento y mi gratitud como presidente de Aragón por el trabajo que realiza
realizan. Seguramente hay que actualizar maneras de coordinar esfuerzos, seguramente hay que actualizar derechos y obligaciones tanto de los voluntarios, de quienes ejercen labores de voluntariado, como quienes se benefician de esas labores de voluntariado. Hay que, como en cualquier otra actividad de la vida, ponerse al día respecto a cómo deben realizarse estas tareas, pero sin ánimo, como no podría ser de otra forma, de manifestar instintos intervencionistas respecto a algo que no se puede imponer, ni mucho menos por ley, sino que tiene que salir del propio corazón, que tiene que salir de la propia personalidad de las personas implicadas en este tipo de movimientos que, como les acabo de decir, componéis lo mejor de nuestra sociedad, la levadura de esa sociedad a la que aspiramos y por la que, otra vez más, os manifiesto mi gratitud y mi reconocimiento. Y como marca el protocolo, declaro inaugurada la jornada y espero que sea fructífera y provechosa para el voluntariado y, por tanto, para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Muchas gracias. Les doy la bienvenida también a las señoras y los señores diputados que nos acompañan y a los cargos electos, alcaldes y concejales que veo en la sala, a la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y a todos ustedes. Vamos a dar comienzo, pues, con la jornada que ha declarado ya inaugurada el señor presidente. Presentando la mesa redonda, les pido a los dos ponentes que suban a la mesa. Seguramente muchos de ustedes les conocerán o les habrán leído. En primer lugar, va a intervenir Pepa Franco Rebollar. De su amplio currículum solamente señalaré que es consultora social, es colaboradora en el Observatorio de la Plataforma de Voluntariado de España y miembro de su comisión especializada. Es socia de Folia Consultores. Antes fue directora de la Universidad Popular de Parla, del Centro Cultural Lavapiés. Es miembro del equipo técnico de la Federación Española de Universidades Populares y promotora y socia de Claves para la Educación Popular, tanto de la asociación como del equipo que se constituyó en esta sociedad limitada. Coordina proyectos de intervención social, de investigación, planificación, evaluación, sistematización, etcétera, con organizaciones del tercer sector, con sindicatos y con administraciones públicas, sobre ámbitos como la participación social, políticas de género e igualdad de oportunidades, cooperación al desarrollo y voluntariado. Participa también como docente en actividades formativas de distintos máster en diferentes universidades y es miembro de la comisión especializada del Observatorio de la Plataforma de Voluntariado en España, como ya he señalado anteriormente. Bienvenida, Pepa, adelante. Es un placer y un asombro que convocar a tanta gente para hablar de esto a estas horas de la mañana y les agradezco muchísimo su presencia. A ver, un segundo. Aquí. Ahí está. La pregunta que se hace a la mesa, que es ¿por qué una política pública de voluntariado? Pues es una pregunta compleja. Así que cuando me puse a pensar sobre qué podía aportar, empecé a listar conceptos y lo que me salió pues fue una sopa de letras, porque todos los conceptos que me salían sobre el voluntariado estaban tremendamente relacionadas. En la sopa esta de letras, que es real y que, como tendrán ocasión de ver cuando cuelguen los materiales en la plataforma, que es lo que creo que van a hacer, van a encontrar 15 conceptos que, a mi modo de ver, son fundamentales, pero no quiero cansarles porque sería mucho desvelar esos 15 conceptos y voy a centrarme en 5 nada más, en 5 que creo que pueden dar alguna pista en la respuesta que nos pedían a esta mesa de por qué era necesaria una política pública. El primer concepto que lógicamente sale es el propio de voluntariado.
En España, en torno al 8%, según los estudios que está haciendo la plataforma y que son ahora mismo los únicos estudios de ámbito estatal, en torno al 8%, como les decía, de la población con más de 14 años, lo que supone más o menos 3 millones de personas, es voluntaria. En realidad, lo correcto sería decir que más o menos 3 millones de personas afirman ser voluntarias, lo que no es lo mismo, porque no sabemos si están las que son o si todavía el concepto de voluntariado está percibido de una manera tan vinculada al ámbito social que se escapa otro montón de gente que está trabajando en asociaciones, en colectivos, en organizaciones, en los campos ambientales, culturales, educativos, y que no se consideran a veces parte del voluntariado, sino del asociacionismo, el activismo o muy habitualmente de nada. Se consideran que son organizaciones que hacen lo que tienen que hacer o personas que hacen lo que tienen que hacer. Así que, en puridad, no podemos decir que conocemos el número exacto de personas voluntarias, ni siquiera de organizaciones. Muchas de las personas que están aquí, que son de organizaciones voluntarias, conocen la multiplicidad de organizaciones de voluntariado que hay y que a veces están organizadas en plataformas, a veces no, pero lo que sí sabemos es que su trabajo es indispensable y que además se nota. El voluntariado de este país tiene una historia muy larga y muy intensa, que no podemos olvidar porque además en cada una de las etapas hemos aprendido cosas. El voluntariado de hoy es la suma crítica de motivaciones, y pongo acento en lo crítico, ¿no? Es la suma crítica de motivaciones individuales, de maneras de organizarse, de superación de prejuicios y de amplitud de miras. El voluntariado es muy diverso, pero está unido por multitud de hebras que juntan objetivos comunes y que se enlazan todas en un deseo colectivo de incidir en el contexto, de no quedarse al margen, de participar activamente. El voluntariado es diverso, pero está muy vivo. Por lo tanto, yo, para empezar, creo que la importancia del voluntariado, tanto conceptual como numéricamente, pues ya sería en sí mismo una razón para que hubiera una política pública. Es mi primera reflexión. El segundo el segundo concepto sería ámbitos. Cuando en los años 70 del siglo pasado el voluntariado, qué curioso esto del siglo pasado, a mí todavía me suena un poco así especial, ¿no? El siglo pasado, el voluntariado empezó a organizarse en España, lo hizo enfocado sobre todo a la acción social, atender a personas que no tenían otra atención, desvelar problemas que nadie conocía aún. Reunieron entonces las motivaciones individuales, voluntaristas, disgregadas, en organizaciones que ordenaron la acción colectiva y señalaron ya algunos objetivos. Pero por el camino más adelante las personas se enredaron en otros ámbitos, ¿no? En el educativo, en el cultural, en el ambiental, en la cooperación al desarrollo. Y aunque la iniciativa fue de la sociedad, en aquel momento la Administración ya, que eran los años 90, en el 94, ya salió la primera ley del voluntariado. Es decir, se legisló y se empezó a apoyar. Luego, más tarde, bastante más tarde, cuando las empresas empezaron a hablar de la responsabilidad social, cuando comprobaron incluso que encontraban aspectos positivos, impactos positivos en su propia actividad productiva, abrieron posibilidades de colaboración con las organizaciones voluntarias y de voluntariado, porque ya saben que también hay una diferencia, considerarse organización voluntaria, considerarse organización de voluntariado. Y empezaron también a sumarse pues, universidades, los estudiantes encontraron otra manera de formarse y el Estado volvió a legislar. Lo saben, el año pasado, en 2015, hay una nueva ley de voluntariado. Pero realmente lo que ha hecho esa ley ha sido adecuar la norma a lo que ya existía, como casi siempre hacen las leyes, ¿no? Y también hacerse cargo de este fenómeno del voluntariado, de que sigue vivo, como les decía, ¿no? Así que aquí estamos. Sabemos que el voluntariado del ámbito social sigue siendo muy numeroso, en las estadísticas siempre nos sale que es la mitad, más o menos, del voluntariado total, o de cuando a la gente se le pregunta si es voluntaria y en qué ámbito, la mitad de la gente dice que es en el ámbito social, pero también está creciendo
el de los otros ámbitos que, por ejemplo, la ley reconoce, que son todos estos que tienen ustedes ahí detrás en la diapositiva: cultura, medio ambiente, educación, etcétera. Por lo tanto, entiendo que el voluntariado puede ser un actor social fundamental para la educación en valores, para la difusión y la práctica cultural, para la defensa de la sostenibilidad ambiental, para la igualdad, para los intereses de personas y colectivos que están poco visibles aún en la sociedad, etcétera. Así que, desde este punto de vista, parece que también son buenas razones para que la política pública se ocupe de él. Un tercer concepto fundamental sería participación. Porque en el mare magnum que les estoy contando, algo se ha ido consolidando: el voluntariado como forma de participación social. Cierto que no es la única, pero es una de las formas. Ya sabemos que participación social es un concepto que se parece a una bolsa de supermercado, donde cabe un montón de cosas, un montón de ideas, donde cabe casi todo. Pero en este caso el voluntariado estaría en esa lata de participación social que busca actuar de forma colectiva, y esto lo remarco, que busca actuar de forma colectiva, porque ese salto de lo individual a lo colectivo que se dio, como les he comentado antes, sobre los 70, es esencial y se dio para mejorar la calidad de vida de personas y de comunidades. El informe de Naciones Unidas sobre voluntariado recoge esta frase, esta cita que ven ustedes atrás, diciendo que el voluntariado y el activismo convergen y se solapan en el objetivo de crear oportunidades de participación. Dice esto: el activismo social surge exactamente de la misma premisa que el voluntariado, es decir, son personas que brindan su tiempo porque desean que su comunidad cambie. En cierta medida, todos los voluntarios son activistas sociales. El voluntariado relacionado con la sensibilización sobre el cambio de los sistemas de responsabilidad y rendición de cuentas y gobernanza, y en favor de la participación ciudadana, especialmente en torno a la gobernanza, comparte propósitos y estrategias en el activismo social. Pero las organizaciones de voluntariado o con voluntariado deben decidir hasta dónde se debe de dar esta convergencia, y este es un reto que tienen las organizaciones. Si quieren paliar los problemas o quieren excavar hasta las raíces. Si desean tener un papel asistencial o reivindicativo o ambos. Y en esa diversidad también está riqueza del voluntariado y también, como les digo, uno de sus retos más importantes. Pero en torno a la participación, a este concepto polisémico y tan complejo, otro reto será no mirar exclusivamente hacia afuera cuando hablan de participación. El voluntariado es un espacio de participación, pero no solo hacia afuera. También la participación del voluntariado en las propias organizaciones de las que forman parte es algo que todavía hay que trabajar. Uno de los derechos legales de las personas voluntarias, que está recogido en la nueva ley, pero que ya viene de la anterior, es participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando, dice la ley, en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación. Y en la medida, y aquí viene lo específico, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado. Es decir, si estamos insistiendo en elevar la práctica del voluntariado a la acción colectiva, parece lógico que cada voluntaria o cada voluntario ejerza su derecho a tomar parte también en las decisiones de su organización. Como dice la ley, solo depende de la propia voluntad de las organizaciones. No todas la demuestran, pero yo creo que es un proceso, así que digamos que aún no todas la demuestran. En cualquier caso, este valor que tiene como espacio de participación ya es un buen pretexto, si es que hiciera falta, para una política pública. Con esto también trataría de responder a la pregunta de la mesa. El cuarto concepto, el penúltimo sobre el que quiero comentarles, es compromiso. En 2015, también siguiendo el estudio de la plataforma del voluntariado, para más de 8 de cada 10 personas en España, el voluntariado era una actividad necesaria para la construcción de una sociedad más justa. Hablaba antes el presidente de la compasión como un motor del voluntariado. El otro motor sería la justicia, no solo la compasión. No hay, por tanto, casi ninguna duda sobre la bondad de esta actividad. 8 de cada 10 personas dicen
que construye una sociedad más justa. Ahora bien, ninguna organización ni ninguna persona voluntaria pueden faltar a esto, a su compromiso. Y el principal compromiso es hacer las cosas bien. Y esto, que parece una perogrullada, fue realmente lo que posibilitó dar el salto de un voluntariado voluntarista a un voluntariado riguroso y fiable. Ha cambiado muchísimo la imagen del voluntariado desde que el voluntariado de verdad se forma para hacer lo que tiene que hacer. Y ese compromiso está basado en la toma de conciencia de la realidad, que no es suficiente, porque podemos estar muy sensibilizados y tener mucha conciencia, porque lo siguiente que es necesario es la formación necesaria para llevar a cabo las tareas que se proponga. Van a encontrar esas dos palabras en la sopa de letras, ¿no? Tanto formación como conciencia, porque son dos conceptos importantes en el voluntariado. Pero también son nuevos retos para las organizaciones y para el propio voluntariado, porque tiene derecho a la formación y la ley así lo recoge, pero tiene también el deber de formarse. Hablando de compromiso, les doy un par de datos. Cuando se pregunta a la población por qué no se suma al voluntariado, alega muchas razones, pero la principal siempre, imagínenla, la falta de tiempo. La gente no tiene tiempo, es una cuestión de prioridades, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Además, es lo mismo para hombres que para mujeres, lo dicen igual, la falta de tiempo es igual para hombres que para mujeres. Pero también, en segundo lugar, lo que se reconoce es dejadez y pereza. Es curioso, ¿no? En este caso, siento decirles que más los hombres que las mujeres. Y también la falta de compatibilidad con la vida personal, y en este caso al revés, más las mujeres que los hombres. En cualquier caso, en la estadística lo que viene a decir es que el 41,5% de la población de más de 14 años, es decir, más de 4 personas de cada 10 a las que les preguntamos, les gustaría hacer voluntariado en alguna organización. 4 personas de cada 10, es una proporción, un porcentaje importante, ¿no? Por edades, la atracción del voluntariado decrece con la edad, pero en el último periodo que hemos podido analizar está aumentando el interés de las personas más jóvenes y también de las que tienen entre 55 y 64 años. Pero cuando les preguntamos a quienes quieren formar, a quienes dicen que sí, a ese 40%, ¿qué dificultades se han encontrado para serlo? Cuando se han acercado a una organización, el tiempo ya no es la respuesta, ya no nos dicen, no, es que no tenía tiempo, ¿no? Sino que lo que nos dicen es que las ONGs, la ONG a la que he ido me ha dicho que ya tenía gente suficiente. Esto no puede ser verdad, ¿no? No es verdad, de hecho, porque las necesidades siguen ahí, las campañas de captación de algunas organizaciones siguen ahí. También lo que la gente dice es que han tenido problemas de incorporación por motivos de salud o por discapacidad, o les dijeron que eran demasiado jóvenes, y en más de 8 de cada 10 casos, es decir, en la inmensa mayoría, no pudieron hacer compatible la labor voluntaria con su vida laboral y personal, ¿no? Es decir, la gente quiere comprometerse, y seguramente mucho más de lo que nos imaginamos. Tal vez, y este es otro reto, las organizaciones deben mejorar en sus mecanismos de orientación y gestión, en la acogida de personas, cuando llegan a interesarse o tienen ganas de hacer algo, en no exigir más de lo que se puede dar. Este es un reto de todas las personas que estamos en una organización. Pensamos que todo el mundo se tiene que comprometer al mismo nivel y en la misma medida y con el mismo tiempo y ganas de quienes somos más activos, por lo que sea. Por lo tanto, también en adecuar tareas, en adecuar horarios, en flexibilizar los modelos, que seguramente han sido útiles hasta ahora, pero han quedado obsoletos en mucha medida, ¿no? Así que apuntemos también esos retos. En cualquier caso, si la población quiere adquirir un compromiso voluntario y las entidades están dispuestas y lo están a cubrir tal compromiso, haciendo las cosas muy bien, la Administración, sin duda, debe pensar en aspectos de una política pública que aproveche tantísimo capital social. Esta sería una nueva razón para una política pública sobre voluntariado. Y el quinto concepto de la sopa es gobernanza.
Desde Naciones Unidas dicen que la gobernanza democrática fomenta el desarrollo dedicando su energía a influir en tareas como la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente, la igualdad entre los géneros y proporcionar los medios de subsistencia sostenibles. Garantiza que la sociedad civil desempeñe un papel activo al establecer prioridades y dar a conocer las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, el concepto de gobernanza nos viene a explicar que incluso dotando al Estado y a sus gobiernos de las capacidades democráticas necesarias, como ocurre en el nuestro, estas no son suficientes para gobernar y para dirigir la complejidad de esta sociedad, de la sociedad en la que nos movemos, sobre todo desde principios de solidaridad, de participación o de transparencia. La gobernanza significa, pues, que nos necesitamos, que para garantizar los derechos y que el estado de bienestar no se acabe de desplomar, es necesario que las fronteras entre los distintos sectores, los famosos 3 sectores, ¿no?, el mercado, el Estado y el tercer sector, que siempre se define por que no es lo demás, ¿no?, esas fronteras entre ellos se tienen que hacer todavía más porosas. El voluntariado no debería de suplir al Estado en la garantía de derechos, todo el mundo lo tenemos claro, pero puede complementarlo y educar en valores de justicia y de solidaridad. Las organizaciones sociales pueden influir en la responsabilidad social de las empresas. El Estado puede escuchar las demandas sociales que las organizaciones identifican a pie de calle. Y como ciudadanía tenemos no solo el derecho, sino el deber de participar con responsabilidad, compromiso y formación, exigiendo a todos los actores que trabajen por el bien común. Así que, atendiendo a la pregunta de la mesa, el porqué de una política pública, pues parece evidente, porque es necesario que la Administración sea un actor relevante en la acción voluntaria, para dar a conocer sus valores, para apoyar sus iniciativas, para promover a sus organizaciones, para estar atenta a los nuevos espacios de colaboración, para ayudar en suma a que esos principios, solidaridad y justicia, que se han hartado ustedes de escucharme, se asienten en esta sociedad y la reconstruyan. Creo que los retos son muchos, pero parece que hay gente dispuesta y estas jornadas lo demuestran. Así que, terminando, sobre este tema hay muchísimos conceptos, no están todos, no estarán todos nunca. Seguramente cuando anímense a hacer la sopa de letras, les va a provocar otras reflexiones y ojalá las podamos compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos entrando en materia. A continuación va a intervenir el profesor Santiago García Campán. Es profesor doctor en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón. Ha sido profesor del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de las Universidades Públicas Valencianas, del Máster en Gestión de Entidades No Lucrativas y de Acción Social de la Universidad de Valencia y del curso de posgrado en Gestión de Entidades No Lucrativas de su universidad. Es, como he dicho, doctor en Derecho y su tesis doctoral sobre el voluntariado mereció el premio del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana en el año 2007. Por tanto, tiene una amplia ya trayectoria de investigación y de reflexión en este ámbito. Ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con el tercer sector, la economía social y el voluntariado. Cuenta con publicaciones en torno al voluntariado, seguramente muchos de ustedes le habrán leído, aparecidas en forma de capítulos de libro, artículos en revistas o también, como se suele hacer en la universidad, contribuciones a congresos tanto internacionales como nacionales. Puede destacarse el artículo de voluntariado en España, regulación legal y políticas públicas, y el libro El voluntariado y su régimen jurídico, y anuncia una contribución como comentarios a la Ley Estatal del Voluntariado, que ya se ha citado aquí, de octubre de 2015, de próxima publicación. Profesionalmente fue director del Departamento de Relaciones Internacionales de Fundación para la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana y participó en la elaboración del Plan Estratégico del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Bienvenido, Santiago, y te paso la palabra.
Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer de manera muy sincera al Gobierno de Aragón que me haya invitado a participar en esta jornada de lanzamiento de la estrategia de voluntariado de esta comunidad autónoma y, en particular, a Sergio Castel. Poder hacerlo en este espacio, que en el siglo XVII albergó la Real Casa de la Misericordia, pues yo creo que le da un valor simbólico especial para tratar un tema como es el del voluntariado. Entro directamente en materia. Voy a dividir mi intervención en 3 partes. En la primera, espero saber mostrar las razones legales y también de otro tipo que justifican que el Gobierno de Aragón haya decidido emprender una política pública de voluntariado. En segundo lugar, hago un repaso por las políticas que se están llevando a cabo en otras comunidades autónomas, identifico 6 variables institucionales que nos las permiten analizar y espero formular 6 conclusiones que les parezcan interesantes una vez vistas las interacciones que se establecen entre ellas. Y en la tercera, apunto, coincidiendo con Pepa, el gran desafío que es en este momento elaborar y poner en marcha una política pública de voluntariado, teniendo en cuenta 3 grandes desafíos que el sector voluntario debe afrontar en la actualidad. Un desafío macro, o si queréis, desde una perspectiva general o social, un desafío meso, es decir, dentro del propio sector, y un desafío micro, al que yo presto especial cuidado, y es atendiendo singularmente al voluntariado, es decir, fijándonos solo en la participación voluntaria. Bueno, en primer lugar, se nos planteó si el Gobierno aragonés debía llevar a cabo una política pública de voluntariado. Bueno, yo creo que esta pregunta la podemos formular la respuesta en términos teóricos, abstractos, o en términos concretos, pues mirando la normativa y lo que ha dicho la literatura científica sobre el tema. Bien, yo lo que quiero hacer notar es que si hiciéramos un ejercicio de estos que hacemos en la universidad, en el despacho, teóricos o abstractos, no contar con una política pública de voluntariado es una decisión política sobre el voluntariado. Es decir, es una decisión de dejar al voluntariado a un lado de las funciones públicas que debe llevar a cabo un gobierno autonómico. Por tanto, yo quiero afirmar de una manera clara que no contar con una política pública de voluntariado es una determinada política pública de voluntariado. Afortunadamente, vamos a fijarnos en las razones legales y también en otro tipo de razones que justifican que esta política pública deba ser llevada a cabo. Desde el punto de vista legal, podríamos citar la Constitución y su artículo 9.2, pero me voy a centrar más en el Estatuto de Autonomía de Aragón y en la legislación vigente en esta comunidad autónoma. Podríamos ver distintos artículos de vuestro Estatuto de Autonomía que se refieren a la participación o al voluntariado. Pero yo me voy a detener en el artículo que asigna a la comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de voluntariado social. Es más, dice que la comunidad autónoma va a tener que regular, que promocionar y que fomentar el voluntariado y que ordenar las relaciones entre las organizaciones de voluntariado y las administraciones públicas. Pero es que también hay un mandato legal. La Ley del año 92 de Voluntariado Social de Aragón atribuye competencias a la Diputación General en materia de control, de inspección, de calificación, de fomento, de coordinación, de consulta, así como reglamentarias y presupuestarias. Por lo tanto, la pregunta ya no puede ser si se debe llevar a cabo una política pública de voluntariado, sino que hay que formularla necesariamente en otros términos. ¿Por qué? Porque existen 3 mandatos, constitucional, estatutario y legal, que obligan al Gobierno aragonés a llevar a cabo una política pública de voluntariado a través de sus comunidades, de su administración pública. De modo que yo creo que el interrogante al que debemos intentar como sector y también la administración pública, al que debemos responder es otro, y es ¿qué política pública de voluntariado necesariamente debe llevar a cabo el Gobierno de Aragón? Pero es que además contamos con razones históricas, sociológicas, políticas y económicas que justifican que una comunidad autónoma lleve a cabo una política pública de voluntariado. Desde el punto de vista histórico, hay que recordar que en España quienes primero se fijaron en el voluntariado fueron las comunidades autónomas. Es más, quienes primero regularon el voluntariado de emergencias y de protección social fueron las comunidades autónomas
Y no podemos olvidar de ninguna manera el desarrollo que hubo sobre esta materia en el campo de los servicios sociales. Pero es que tampoco debemos echar a un lado que existen poderosos antecedentes históricos de organizaciones articuladas a nivel provincial o a nivel regional. Pensemos en las entidades singulares, en ONCE, en Cáritas o en Cruz Roja. Pero también hay razones sociológicas que apuntan que el voluntariado, o en general el tercer sector, el sector no lucrativo, está fuertemente imbricado en el territorio donde se desarrolla. Y eso lo que permite apreciar es que el voluntariado aragonés es diferente del valenciano o del catalán o del vasco. Por ejemplo, no se puede entender el sector voluntario en la Comunidad Valenciana sin prestar atención a las asociaciones culturales que son las fallas en Valencia o las hogueras en Alicante y que no se dan, por ejemplo, en Aragón. Como yo creo que no se podría entender el voluntariado aragonés sin prestar atención a su voluntariado de emergencias o de protección civil como el medioambiental. Es decir, la fisonomía del voluntariado está fuertemente condicionada por factores históricos, sociales, políticos, jurídicos, económicos ligados al territorio. Bueno, pues si esto es así, una actuación ligada al territorio a escala regional es más adecuada que otra, por ejemplo, de carácter estatal o exclusivamente local. Pero también hay razones desde un punto de vista fundamentalmente político. Las comunidades autónomas suponen un mecanismo de organización territorial del poder en España en un sentido descentralizador, de modo que acercan las instituciones públicas a la ciudadanía, lo que conecta con valores que son propios del sector voluntario. Desde una perspectiva económica, podemos considerar, a menos a priori, que resulta más eficiente una acción a escala autonómica, puesto que es más cercana a la realidad social, es más cercana a las necesidades sociales que surgen y a las entidades que trabajan en este ámbito. Por lo tanto, tiene más flexibilidad en la interlocución en estas distintas facetas, desde luego más flexibilidad que una actuación exclusivamente de carácter estatal. En conclusión, yo creo que puede afirmarse, por todas las razones expuestas, por un lado, que en el ámbito autonómico existe un mandato legal de llevar a cabo políticas públicas de voluntariado y, por otro, además, que puede desenvolverse en muy buenas condiciones. En segundo lugar, habrá que ver qué políticas públicas de voluntariado se están llevando a cabo actualmente en España. Pues bien, hemos escogido 6 variables institucionales presentes en las actuaciones públicas autonómicas en materia de voluntariado, las hemos analizado y las hemos incluido en esta matriz, que no se van a ver desafortunadamente los resultados o de manera muy dificultosa, y que han tenido en cuenta las siguientes cuestiones. En primer lugar, si el voluntariado aparece como competencia exclusiva en el Estatuto de Autonomía y si lo hace, si lo entiende solo en términos sociales o en términos más amplios. En segundo lugar, si existe una ley específica sobre voluntariado y si ésta se ha aprobado después del año 2001, que fue el Año Internacional del Voluntariado, porque fue un hito muy importante a nivel internacional y también nacional. Si es anterior, se marca con un color naranja, si es posterior, con un color verde. También hemos apreciado si existe un departamento o una consejería con funciones expresas en materia de voluntariado y dentro de este si hay alguna dirección o subdirección general que en su denominación expresamente habla de voluntariado. En cuarto lugar, también hemos analizado si existe y en qué grado funciona un órgano consultivo específico en materia de voluntariado y que tiene funciones al respecto. En quinto lugar, también hemos mirado si existe un plan o estrategia de voluntariado, si ha finalizado, si ha sido evaluado o si está actualmente vigente. Y por último, también hemos atendido a la presencia institucional en la web de la Comunidad Autónoma de la materia de voluntariado y su conexión con las redes sociales. Bueno, ¿cuáles son las 6 conclusiones que se pueden extraer del análisis de la interacción de todas estas variables? En primer lugar, ninguna variable institucional es necesaria y suficiente para explicar las demás. Esto lo que nos indica es que no solo depende de la administración pública llevar a cabo políticas de voluntariado. Quizás haya alguna correlación entre
la existencia de un organismo que en su denominación tiene funciones específicas con 3 variables. Que el órgano participativo o consultivo funcione, que exista un instrumento estratégico en la materia y, finalmente, su presencia en la web institucional. Pero no son suficientes para que haya una política al respecto, porque hay comunidades que cumplen algunos de estos requisitos y que fallan otros. Por tanto, y aquí la apelación va al sector voluntario, es decir, hay otros factores externos a lo institucional que deben influir en que exista una política pública de voluntariado. Quizás las demandas del sector voluntario y cómo se han formalizado, quizás la tradición que tiene, o también la existencia de una trayectoria consolidada en el tiempo de actuación pública, que es quizás lo que permite entender los casos de Cataluña y de Aragón. Es decir, que hay una política que ya se ha institucionalizado y que el Gobierno no es capaz de renunciar a ella. En segundo lugar, todavía se comprende excesivamente el voluntariado solo como voluntariado social. Esto lo vemos en los estatutos de autonomía reformados después del año 2006, como también en el momento de asignar a alguna consejería o algún departamento funciones en materia de voluntariado. Fijaos, solo 4 comunidades autónomas dan las funciones en materia de voluntariado a departamentos que tienen competencias en materia de participación ciudadana. Y de estas 4, 2 también tienen competencias en materia de derechos sociales o de servicios sociales. Por lo tanto, no tenemos claro si esta competencia va a estar en una pata o en otra pata de esa consejería. Aquí está claro que será en participación ciudadana. El resto mantiene su política pública de voluntariado en el ámbito de los servicios sociales. 2 pequeñas conclusiones dentro de esta. Primera, hay algunas comunidades autónomas que reparten competencias. Juventud, medio ambiente, protección civil, servicios sociales y cooperación de desarrollo tienen competencias en materia de voluntariado. El problema es que o bien no proporcionan mecanismos u organismos de articulación interinstitucional, operativos y estables en el tiempo, o bien no adopta instrumentos que faciliten esa labor, es decir, planes o estrategias en materia de voluntariado. Y, en segundo lugar, el voluntariado medioambiental y de emergencias siguen siendo los grandes olvidados en las funciones públicas, cuando tienen una trayectoria consolidada en nuestro país y tienen muy buenas prácticas que trasladar al resto de manifestaciones del voluntariado. En tercer lugar, los órganos consultivos que se crearon en los años 90 son ineficaces a la hora de propiciar la elaboración y el desarrollo de actuaciones públicas en materia de voluntariado. Parece que han obtenido mejores resultados otro tipo de órganos de segundo o tercer nivel. Por ejemplo, en el ámbito estatal, el Consejo de ONGs de Acción Social o, más recientemente, el Foro para el Diálogo Civil con la plataforma del tercer sector. Cuando no han tenido mejores resultados, estrategias directas de lobby por parte del sector voluntario. Por lo tanto, son órganos que han demostrado ser ineficaces. En cuarto lugar, la presencia institucional del voluntariado en las webs de los gobiernos autonómicos solo acontece en 5 comunidades autónomas. Y su presencia en redes sociales es muy insignificante. Por lo tanto, el sector tiene un obstáculo muy importante tanto para dotar contenidos a los medios de comunicación cada vez más atentos a las redes sociales, como para trasladar sus mensajes a través de las mismas a los representantes políticos e institucionales que las emplean cada vez más. En quinto lugar, podemos concluir que ha habido un claro retroceso con respecto a la década de 2000, donde en España había agencias de voluntariado, direcciones generales en materia de voluntariado y también organismos mixtos públicos-privados, como en el caso valenciano Fundar. Desde luego ha sido una pérdida notable la desaparición de las cajas de ahorro, porque daban, por ejemplo, la CAM con el voluntariado ambiental o Caja Madrid con el voluntariado social, daban un apoyo importante al sector. También tenemos menos planes estratégicos y operativos. Espero y deseo que este sea el inicio de un nuevo renacimiento al respecto. Y planes que o bien no han sido evaluados o bien han caducado y no se han renovado. Por último, una atención particular, como no puede ser de otra manera, a Aragón. ¿Qué nos dice vuestras variables institucionales? Pues el análisis arroja, primero, un estatuto de autonomía que todavía denomina al voluntariado como voluntariado social. Y
Lo malo es que esto está alineado con la Ley de Voluntariado Social del año 92 y que el órgano consultivo que se creaba en esa ley estuviera en la Comisión de Bienestar Social. Por lo tanto, es un marco que efectivamente ha quedado superado. Bueno, pero también hay una nueva oportunidad. El nuevo Gobierno asigna esta función a la Consejería en materia de cooperación al desarrollo, en materia de participación social, de manera que abre una nueva oportunidad para afrontar una política pública en términos más amplios y no solo reducido al de carácter social. Por lo tanto, abierto al medioambiental, al de protección civil, al cultural, al sanitario, al de cooperación al desarrollo, etc. Por lo tanto, se abre una nueva oportunidad para repensar, y esto es muy importante, la política pública de voluntariado que quiere el sector voluntario y la administración pública, no la que quiere uno u otro por separado. Finalmente, ¿qué directrices creo yo que después de revisar en casa, lo que se ha publicado más relevante en los años posteriores a la crisis, qué directrices creo yo debe adoptar una política pública sobre voluntariado en el ámbito autonómico? Bueno, pues fijaos, yo daba vueltas cómo lo podría denominar y yo creo que lo podemos llamar o el nuevo desafío, porque el sector voluntario ha ido superando desafíos, en los años 80 la institucionalización, en los años 90 el desarrollo, la eclosión, en los años 2000 afrontar la gestión o la profesionalización. Bueno, es un nuevo reto. Lo que pasa es que, o un nuevo desafío. Lo que pasa es que yo creo que nos encontramos en un momento social, político, económico, que podemos hablar del nuevo gran desafío. Espero saber mostrar que es un desafío tanto de una perspectiva general como concreta del sector, como desde un punto de vista micro, es decir, fijándonos únicamente en el voluntariado singularmente considerado. En primer lugar, es un gran desafío macro porque si es un gran desafío para el Estado, por ejemplo, estamos asistiendo a un gran desafío por mantener el modelo social europeo a nivel continental o el régimen de bienestar mediterráneo a nivel estatal, pues si es un gran desafío para el Estado y lo es para el mercado, lo que no puede esperar el tercer sector es que ese desafío pase por su lado sin presentarse delante. Por lo tanto, es un gran desafío que también afecta al sector voluntario. Y lo que debe tener muy en cuenta el sector voluntario o el voluntariado en general es que si la manera de superar ese gran desafío por parte del Estado y del mercado va a influir en el sector voluntario, lo que a veces no tiene lo suficientemente presente es que la manera de superar ese gran desafío por el propio sector voluntario también va a afectar a la manera de relacionarse con él por parte de las administraciones públicas y por parte de las empresas. Esto es lo que a veces no se aprecia o no se aprecia de modo suficiente. Por tanto, ante el gran desafío macro, ¿qué creo yo que debe afirmar con rotundidad el voluntariado? Y en esto sigo en la misma línea de lo que ha comentado la persona que ha intervenido con anterioridad. Primero, al Estado, a los organismos públicos, yo creo que el sector voluntario debe afirmar que su papel no es ni sustitutivo ni subordinado del sector público, sino que, como desde los años 80 está diciendo y manteniendo, es complementario o en algunos casos suplementario, es decir, solo en aquellos campos que tiene un valor añadido social. Segundo, que el principio de subsidiariedad, es decir, que cada uno atienda sus problemas y solo si no puede ya atenderá a una instancia superior, no corresponde con la cultura del voluntariado, ni es nuestra cultura jurídica ni corresponde con nuestra cultura del bienestar, sino que nuestro principio es el de complementariedad. Y en cosas también muy concretas, es decir, este gran desafío lo que no puede hacer olvidar es que el mecanismo de financiación, que son las subvenciones, sigue sin ser el adecuado para las organizaciones de voluntariado y que hay otras maneras, como las cláusulas sociales efectivas en los contratos públicos o los conciertos. Ante las empresas, ¿qué creo que se debe afirmar en este campo tan general? Primero, que el ejercicio de la responsabilidad social por parte de las empresas es bienvenido, pero que no las convierte en entidades no lucrativas, porque éstas son propias y exclusivas del sector voluntario y son distintas a ellas. También, que a la hora de relacionarnos con empresas, vamos a hacerlo en primer lugar con las de economía social o con las empresas sociales, porque están mucho más próximas a nuestra cultura.
por ejemplo, en el momento de contratar productos o de concertar servicios. Y también debe afirmar que el voluntariado corporativo cada vez debe ser más voluntariado y un poco menos corporativo, es decir, con posibilidades de integrarse en la organización en la que se presta el trabajo voluntario sin estar tan excesivamente mediadas por aquellas de las que proceden. En segundo lugar, ¿qué grandes desafíos si atendemos solo al sector voluntario y en particular a sus organizaciones? Fijaos, en 2007 distintas contribuciones ya decían que el tercer sector mediterráneo iba a tener más dificultades en los años siguientes. Pues imaginaos, la gran recesión, estas dificultades las ha agudizado de un modo sobresaliente. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que es un sector tremendamente heterogéneo. Si ahora empezáramos a decir de qué organizaciones proviene cada persona, lo veríamos sin ninguna duda. Por lo tanto, no es solo diverso, sino que es un sector profundamente dispar. En el tamaño, grandes organizaciones y muy pequeñas, en los campos de actuación, desde cooperación al voluntariado social, en las formas de actuación constantes en el tiempo, puntuales, pensemos el voluntariado de emergencias, o periódicas en determinados eventos culturales o festivos, también en su cultura organizativa, con organizaciones que no quieren oír hablar nada de coordinación, con otras que la coordinación a la que llegan es en estructuras más o menos informales, coordinadoras o plataformas, o aquellas que están integradas en federaciones o confederaciones. Como también en la ideología, conviven en el sector entidades conservadoras y progresistas, entidades laicas y religiosas, etc. En segundo lugar, se trata de un sector en consolidación y en algunos aspectos en regresión. Y tiene que afrontar algo tremendamente complejo, y es que simultáneamente se está produciendo un movimiento de sístole, es decir, de concentración y desaparición de algunas entidades pequeñas, y de diástole, que significa que las entidades se diferencian porque cada vez están atendiendo a necesidades más diversificadas y que nacen nuevas entidades, por lo tanto que no tienen mucha trayectoria en el sector, porque hay nuevas necesidades sociales. Y un sector que todavía no aprecia las oportunidades de adoptar estrategias colaborativas en lugar de estrategias competitivas. Pensemos, por ejemplo, en los seguros al voluntariado, como serían mucho más baratos si hubiera estrategias de ese tipo. Y en tercer lugar, un sector en que su cultura, que es la cultura de la participación y de la solidaridad, está en crisis. Y espero saber mostraros por qué afirmo esto. Muy bien, pues ante esta situación, ¿qué creo yo que el voluntariado debe afirmar? En primer lugar, que efectivamente tenemos estos desafíos como sector y somos heterogéneos, plurales, diversos, incluso profundamente dispares, pero que esto no permite afirmar que no hay un sector voluntario en España, al contrario, existe ese sector social y concreto, y también debemos afirmar que lo que no podemos ser es tan homogéneos como las administraciones y como las empresas, porque como no somos ni lo uno ni lo otro, las organizaciones que forman parte de este sector son algo diferentes. También debe afirmar que, en efecto, hay un movimiento de contracción y de dispersión, y lo peor es que es simultáneo y no consecutivo, pero que muchas organizaciones han demostrado mayor resiliencia que muchas privadas y que también algunas públicas, que han sido capaces de superar los momentos peores de la crisis, salir fortalecidas tras ellas y, sobre todo, aprender a convertirse en mejores organizaciones. Finalmente, el sector voluntario debe afirmar ante las corrientes neoconservadoras o neoliberales que quieren una cultura de la participación individualista, débil y únicamente mirándose en el espejo, y una cultura de la solidaridad puramente expresiva, fragmentada, asistencialista y fundamentalmente de contención, como también a las opciones neointervencionistas o neoprogresistas, que solo entienden la participación si es política, militante y con voluntad hegemónica,
Y la cultura de la solidaridad, si es institucional, imperativa y solo emancipadora, pues bien, debe afirmar ante unas y otras que la cultura de la solidaridad y de la participación del sector voluntario es diferente. Que desde luego la cultura de la participación política es necesaria, es imprescindible, pero también lo es la participación social, porque son formas de participación cívica diferentes, y que la nuestra ya se ha aportado que es prepolítica o metapolítica, es decir, que atiende a lo político, pero que en ningún caso se convierte en una opción política y mucho menos partidista. Y también, en cuanto a la solidaridad, desde luego el sector voluntario ha afirmado de una manera sostenida que la solidaridad institucional es necesaria, nuevamente imprescindible, pero también lo es la social, y con tanta legitimidad en un caso como en otro. Primero, porque la solidaridad del sector voluntario, como afirma Godbout, es la más abierta a la humanidad entera, porque se da a la otra persona, porque escapa de lo institucional y porque la burocracia no la puede sujetar porque excede la burocracia. Y es cierto que en muchas ocasiones no damos lugar a cambios sociales o políticos, pero sí creamos algo tan relevante como son las islas de humanidad, lo que le dota de una dimensión transformadora en el plano personal y comunitario, y eso propicia condiciones para el cambio en el plano social y político. Finalmente, desde un punto de vista pequeño, que solo se fija en el voluntariado o en las personas voluntarias individualmente consideradas, yo creo que podemos hablar del gran desafío dentro del gran desafío, y es el propio voluntariado. Una realidad que no se acaba de entender, sobre todo para quienes nunca la han puesto en práctica. El voluntariado, que las administraciones no acaban de entenderlo, porque no es una manifestación burocrática, ni está obligada en los textos legales, porque no es una manifestación de los deberes públicos y porque no son administrados o ciudadanos, sino ciudadanos en grupo. Y las empresas, que tampoco acaban de entender bien qué es esto del voluntariado, porque no recibe una remuneración, porque no están obligadas las personas voluntarias a actuar después de celebrar un contrato por escrito, y porque tampoco se comprende bajo el interés del egoísmo particular. Y sobre todo, porque las empresas nunca van a entender que una conducta gratuita genere en quien la realiza una contraprestación mayor que la que se da. Es decir, que da lugar a lo que la literatura denomina un don sin devolución, que de un modo incomprensible enriquece más a quien lo da. Y en muchas ocasiones tampoco las propias organizaciones entienden de manera adecuada su propio voluntariado. Cuando el voluntariado, las personas voluntarias, es la seña de identidad, el ADN, el alma, la condición necesaria y suficiente para que una organización sea de voluntariado, y que si desaparece será otra cosa perfectamente legítima, pero que dejará de ser voluntariado. Pues bien, yo creo que estos son los grandes retos, los grandes desafíos y cómo afrontarlos. En primer lugar, teniendo claro, y ese era el objetivo de mi intervención, qué somos, porque así sabremos qué queremos ser y sobre todo evitaremos que otras instituciones nos digan aquello que ellas quieren en que nos convirtamos. Segundo, trasladado a la administración pública. Han dado un periodo para hacer aportaciones. ¿Y por qué trasladarlo a las administraciones públicas? Porque la labor de planificación se les da mejor a ellas. Tienen esa visión general y los recursos necesarios para que identifiquen los objetivos a alcanzar, las medidas para llevarlo a cabo, quién debe ponerlo en marcha, qué recursos se deben poner a disposición y, fundamental, cómo va a ser esto evaluado, porque si no se evalúa es difícil saber qué se ha conseguido. También hay que trasladarlo a las empresas para ofrecer productos rigurosos que ofrezcan oportunidades de inversión a la responsabilidad social corporativa y, por lo tanto, que sea una inversión eficiente en responsabilidad social. Las empresas deben buscar inversiones eficientes en este terreno y no cualquiera que se le plante. Por lo tanto, productos de alto valor añadido a nivel social. Y, por último, yo creo que esto, y es muy difícil, y lo reconozco, se debe plasmar más, como dice Adela Cortina, en una alianza que en un pacto.
porque el pacto lo que pone en juego es lo que tenemos y la alianza pone un poco más en juego aquello que somos. Termino. Y esto es lo más importante que quería trasladaros. Fijaos, el sector voluntario, sobre todo, lo que debe es preservar el tesoro que tiene, y es que el voluntariado como acto gratuito representa la memoria moral de la humanidad, como se ha dicho. Fijaos, no tanto de la humanidad que fuimos, sino yo creo, y me atrevo a decir, de aquella que debe venir, sobre todo de aquella que tendrá lugar cuando nos olvidemos de las complejas máquinas de calcular en que nos hemos convertido. Muchísimas gracias por vuestra atención y mucha suerte. Muchas gracias a los dos ponentes. Les anuncio que los PowerPoint que han utilizado los pondremos en Aragón Participa, en la web del departamento. Estarán a su disposición, como también estará el documento que yo voy a utilizar a continuación en una exposición que quiero que sea breve para que el acto no se alargue demasiado. Se me ha olvidado antes saludar también a los que han acudido a esta convocatoria desde Teruel o desde Huesca, y específicamente a la plataforma de voluntariado de Huesca, que serán los anfitriones en el Congreso del mes de noviembre, y a la coordinadora de voluntariado de Zaragoza. Para empezar a romper la dinámica de que el voluntariado, efectivamente, como dice ya la ley estatal y como se ha señalado ya en varias ocasiones, es mucho más que lo que hemos venido entendiendo en sentido estricto el voluntariado social, pues también soy consciente, porque hemos ido siguiendo día a día cómo iban las inscripciones hasta llegar a las 308 que había ayer, que en la sala hay personas que proceden de muy diferentes ámbitos, pues el sanitario, el educativo, la protección civil, etcétera, etcétera. Bien, dicho eso, pues pasamos a lo que sería, y espero que se integre la consejera a la mesa, la presentación de este borrador, que no va más allá de ser un primer paso, que planteamos desde el departamento, desde la consejería, desde la dirección general, pero en el que ya hemos incorporado, como verán, algunas de las aportaciones que ustedes nos han hecho llegar a través de la página de Aragón Participa. No quiero repetir algunas de las ideas que ya han dicho los ponentes, pero efectivamente, por señalar algunas cuestiones de contexto que marcan esta convocatoria y este impulso que se quiere dar desde el Gobierno de Aragón al voluntariado en nuestra comunidad autónoma, pues tendría que citar ya el informe de Naciones Unidas, un informe reciente de 2015, el estado del voluntariado en el mundo, en el que se señala que la motivación y el compromiso de los voluntarios deben contar con el respaldo de gobiernos y agentes de desarrollo receptivos y favorables. Un matiz importante que también me parece interesante, que nos viene de Europa, de la Comisión Europea. En el 2012 se instó a los Estados miembros a crear sistemas de reconocimiento de las competencias del voluntariado que puedan apoyar la empleabilidad de los jóvenes en países tan afectados por la crisis entre los que se encuentra España. No diría la empleabilidad de los jóvenes y de los menos jóvenes, porque ya sabemos cuál es la situación de desempleo en este país. Y, por tanto, las capacidades y habilidades adquiridas en el ejercicio del voluntariado deben de servir a todas las personas, a las jóvenes y a cualquier persona, sea o no joven, que necesite empleo. Y esta es una cuestión que deberemos de tener muy en cuenta en el proceso de participación que, como ya ha anunciado el presidente y la consejera en la rueda de prensa anterior a este acto, pondremos, y que yo comentaré a continuación, pondremos en marcha con carácter inmediato. Bueno, del marco legislativo español ya nos ha dado algunas pinceladas nuestro experto jurista, que ha hecho de ponente. Efectivamente, la ley última 45/2015 de 14 de octubre, que sustituía a la anterior del 96, que además es en sí misma también el resultado de un proceso
de participación, adjudica al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, en concreto, a la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, las acciones relacionadas con las ONGs y el voluntariado en general, y, asimismo, el Estado lidera la Comisión Interautonómica de Voluntariado. En el 2010 se creó la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, se creó la Comisión de Directores y Directoras de Voluntariado como espacio de cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado para la promoción y el impulso del voluntariado y el asociacionismo, entre otros aspectos. Paralelamente, y ciñéndome a la realidad más importante que ha habido hasta este momento, pero que ya sabemos que ha cambiado en los últimos años de una forma sustancial, añadiendo nuevos ámbitos que la propia ley estatal contempla y que deberemos de incluir. Por favor, consejera, sube. Y que debemos incluir en la futura ley aragonesa. Digo, de forma paralela, hay que citar a la Plataforma de Voluntariado de España, que se constituyó en 1986 y que en la actualidad está integrada por 78 organizaciones de ámbito regional y local, así como por plataformas y coordinadoras autonómicas y provinciales, sobre la que ya se han dado, nuestra primera ponente ya ha dado algunas cifras muy interesantes y algunas reflexiones que tendremos que tener en cuenta. De una publicación de esta plataforma, se titula «Profundizar en el voluntariado, los retos hacia el 2020», citamos un extracto que alude directamente a la promoción y coordinación desde las instancias políticas como garantía de calidad y sentido ético de las actuaciones. Se dice en este documento: una estrategia de promoción del voluntariado tiene que ampliar el capital político y los recursos éticos del voluntariado para actuar como agentes de cambio social, partiendo de las características comunes a todo tipo de voluntariado, orientándose a los valores y principios inspiradores del mismo y reforzando sus dimensiones. Desde el Ministerio y esta Plataforma de Voluntariado de España se ha impulsado desde 1997 la realización anual del Congreso Estatal del Voluntariado. Ya a estas alturas serán conscientes de que estamos aprovechando el acto para hacer publicidad del próximo congreso, que, insisto, será en Huesca en noviembre del 2010, perdón, en noviembre de este año, y que estamos ya preparando. Hemos tenido ya la primera reunión del comité organizador. Volveré a recordárselo al final de mi intervención. Entre las conclusiones del Congreso, que ya se celebró en Zaragoza en el año 2002, detectamos la importancia otorgada a los poderes públicos como garantes de la participación social de los ciudadanos, acercando al ámbito local la generación de oportunidades para su realización. En las conclusiones del último Congreso, que se llevó a cabo en Baleares en el 2014, redactadas por los propios voluntarios, se solicitaba más visibilidad en los medios y más medidas de apoyo por parte de la Administración, pero no solo económicas, sino también de motivación y cuidado. A veces, cuando no hay dinero, lo que hay que dar es cariño. Cuando hay dinero hay que dar, por la forma que sea, aquí se ha sugerido alguna de las dos cosas. En Aragón, pero por lo menos cariño. En Aragón contamos con la labor de la Plataforma de Voluntariado de Aragón y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, que integran un total de más de 100 entidades del voluntariado. Queremos ofrecer, de acuerdo con las conclusiones de un estudio reciente, una estimación del número de voluntarios aragoneses, que sería alrededor de unos, yo he dicho, la consejera ha dicho antes a la prensa, entre 30 y 40.000, de los cuales un 59% son jóvenes entre 14 y 30 años. Sin embargo, no existe actualmente un censo oficial de entidades de voluntariado que garantice la adecuada planificación de los programas y de los procesos que las entidades deben ofrecer, así como un estudio actualizado de la realidad autonómica del voluntariado. El número y el papel de las entidades
que cuentan habitualmente con voluntariado continúa siendo en nuestra tierra una estimación. Del estudio que he citado antes se derivaron también unas conclusiones que quiero mencionar. Las entidades realizan una labor diaria a favor de colectivos diferentes y de ámbitos de actuación diversos que es importante coordinar, así como obtener la información adecuada para que el usuario pueda conocer las oportunidades para el desarrollo de su labor. Solicitaban la necesidad de que las instituciones generaran encuentros para compartir sugerencias. En el estudio Voluntariado y Empleabilidad realizado con jóvenes en Aragón, en el 2013, se citaba textualmente, dice, que el trabajo voluntario, decía uno de los entrevistados, tuviera un mayor reconocimiento como experiencia profesional. El voluntario para mí se convierte en una oportunidad, no solo con la que disfrutas contribuyendo al bien común, sino también al aprendizaje en la práctica para ser un buen profesional. Una chica entrevistada decía, dada mi experiencia de decir que en los sitios en los que realizo voluntariado me siento muy satisfecha con la labor y con el trato, pero en otras instituciones he podido vivir experiencias en las cuales no se han tenido en cuenta nuestros intereses con el fin de sacar mayor beneficio. Otros aspectos recogidos hacían alusión a la necesidad de formación y de información unificada, así como al reconocimiento adecuado de la labor de los voluntarios, entre otros aspectos. La promoción del voluntariado también es un tema recurrente en los estudios y publicaciones relacionados con esta materia. En los últimos años se ha producido un impulso, quizás derivado de la crisis económica. Es importante continuar en esta línea ascendente. Todos los que estamos aquí sabemos que el objetivo no es suplir los puestos de trabajo, esa no es la función del voluntariado, sino mejorar la promoción y regulación de las nuevas situaciones de voluntariado y de los agentes implicados en la misma. Tenemos un reto en el Gobierno de Aragón, un reto interno. Somos conocedores de que desde diferentes departamentos se han liderado acciones, a veces muy exitosas, tanto a título individual y otras promovidas directamente por la propia Administración. Sabemos que es necesaria la información coordinada desde el Gobierno de Aragón de todas las acciones que realiza en torno al voluntariado para atender adecuadamente al usuario y a las propias entidades. Asimismo, también nuestro reto se dirige hacia la coordinación con otros sectores de promoción del voluntariado que ya contempla la actual legislación estatal, como veremos posteriormente. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, consideramos pues justificada la construcción de una política pública. Los ponentes esta mañana nos han reforzado en esta convicción, y la coordinación de las acciones que se desarrollan en torno al voluntariado en Aragón. ¿Cuál sería, pues, en concreto la justificación de esta política pública? Se ha citado muy bien, por cierto, a nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, en el artículo 15.3, que nos obliga a favorecer la igualdad de oportunidades de las personas en este ámbito, independientemente del lugar en el que vivan, en el medio urbano, pero también en el medio rural, y sabemos las características propias de nuestra tierra, así como la participación independientemente de la edad o del sexo de las personas. Para ello se deben crear las estructuras adecuadas para poder liderar procesos de asesoramiento y de creación de marcos adecuados para la promoción y el impulso del voluntariado en las entidades locales. Un primer paso que les quiero comentar se ha dado con la creación en el Gobierno de Aragón de las competencias en esta materia en el Servicio de Participación Ciudadana, tal y como consta en el Decreto 316 de 15 de diciembre, por el que se crea la estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. En el mismo se citan los siguientes objetivos específicos de participación y voluntariado. La promoción y la coordinación de instrumentos, procesos y espacios de participación ciudadana en el ámbito de la comunidad autónoma para la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como propiciar la participación individual y colectiva de los ciudadanos en los ámbitos políticos, culturales y económicos y sociales. La planificación y coordinación en materia de voluntariado social, la coordinación de los programas de voluntariado de los distintos órganos de la comunidad autónoma y la gestión del censo de las entidades de voluntariado,
la promoción del voluntariado, así como el impulso y la realización de estudios y publicaciones sobre el mismo. Actualmente, pues, desde el Departamento y desde la Dirección General, que no se llama de voluntariado, porque ya es una Dirección General muy larga, participación, transparencia, cooperación, acción exterior y voluntariado, ya de por sí ya era demasiado larga en su nombre, pero que, como ves, Santiago tiene las competencias. Desde la Dirección General, pues, el Departamento que dirige la consejera Broto, tenemos una primera hoja de ruta que ya de alguna forma hemos construido con ustedes. Con este motivo se abrió hace unas semanas en Aragón Participa un periodo de aportaciones online. Les tengo que decir que nuestro objetivo era ya desde el primer momento recoger necesidades e inquietudes de diferentes entidades y de personas físicas, de personas individuales que quisieran empezar a colaborar desde el minuto cero con esta estrategia de voluntariado que, insisto, no es más que un borrador que tenemos que construir entre todos. Se han recibido 27 aportaciones y algunas de las cuales hemos incorporado ya a este borrador, y que en su momento daremos, este foro no es el adecuado, pero en su momento daremos explicación de todas y de cada una de ellas, que, como digo, se han recibido online. Es imprescindible también, he citado la coordinación interna del Gobierno de Aragón, es imprescindible la coordinación externa entre el Gobierno y las entidades de todo tipo de voluntariados para promocionar un sistema que integre esta realidad rica de voluntariado, que pueda ofrecer servicios adecuados a todos los ciudadanos a través de la información, el asesoramiento, el conocimiento de la oferta y la formación, entre otros aspectos. Para ello, llevaremos a cabo, y lo voy a concretar a continuación, un nuevo marco normativo. Efectivamente, como ha señalado el presidente, la ley aragonesa, y como ha señalado también el ponente, es del año 92, del 7 de octubre del 92, y es una ley ya caduca, porque no tiene ya mucho que ver con la realidad actual, y por tanto debe ser revisada, actualizada, contando con la participación de todas las entidades, de todas las personas que se sienten comprometidas en este ámbito. ¿Cuáles serían los objetivos de esta estrategia? Pues queremos señalar dos. En primer lugar, diseñar, impulsar y construir progresivamente una política autonómica, global e integral de voluntariado. Una política que ha de ser participativa, desde el primer momento. Una política que ha de ser participativa. Y vamos a poner los recursos adecuados para que así lo sea. Queremos también coordinar las actuaciones de voluntariado impulsadas en la comunidad autónoma de Aragón en colaboración con los diferentes departamentos del Gobierno y con las diferentes entidades y actores de la participación implicados, incluyendo la Administración local, algunos ayuntamientos con una amplia experiencia, todos lo sabemos, en este ámbito. Para ir acabando, ¿cuáles serían los ejes de la estrategia? Pues hemos señalado 4. Desarrollo normativo, la coordinación, la formación y la promoción y visibilidad del voluntariado y de sus entidades. Ya hemos anunciado el presidente y la consejera en la rueda de prensa que para este año tenemos como tarea la aprobación, si las Cortes lo tienen a bien, de la Ley de Voluntariado de Aragón. Estamos trabajando ya en un anteproyecto sobre el que, como digo, iniciaremos un proceso participativo. Diseñaremos el mapa de actores. El mapa de actores en los procesos de participación nunca son cerrados. Hacemos una enumeración de entidades que consideramos que tienen algo que decir, pero si nos dejamos por alguna razón a alguien fuera, estará invitado a integrarse en alguno de los grupos de trabajo o de los talleres. En este proceso de participación, y partiendo de lo que supone de avance ya la ley estatal, que, como digo, también fue objeto de una influencia importante de la Plataforma Estatal de Voluntariado, y hay terreno avanzado en este sentido, pero
adaptándonos a nuestra realidad aragonesa, haremos un debate sobre el propio concepto de voluntariado. A mí me alegra mucho ver en esta sala a personas que llevan trabajando años como voluntarios, por ejemplo, en grupos de autoapoyo relacionados con la salud y que nunca han sido considerados como voluntarios y que tienen todo el mérito y cumplen perfectamente los requisitos de la ley estatal, por ejemplo, pues bien, o en el ámbito medioambiental, o en la protección civil, como ha señalado antes el ponente, pues sabemos que están en esta sala y bienvenidos, y vamos a trabajar juntos para que nuestra ley recoja esa realidad que ya no es la realidad del año 92. Debemos hablar de los nuevos agentes de promoción del voluntariado. Se ha hablado del ámbito de la empresa, por ejemplo, de las garantías de la acción voluntaria, en fin, una serie de temas que iremos planteando, que se irán planteando en el anteproyecto articulado que someteremos a debate en este proceso de participación. Dentro de este primer eje, desarrollo normativo, derivado de la legislación, pondremos en marcha el Plan Plurianual de Voluntariado de Aragón, que parta de un adecuado análisis de la realidad y plantee programas sectoriales asociados a cada uno de los nuevos ámbitos de actuación expuestos en la ley estatal que venimos citando. Lógicamente, deberá incluir la formación, sensibilización, entre otros aspectos. Para la mejora del sistema de información y gestión del conocimiento de esta materia, se prevé la creación de un sistema oficial que registre las entidades que tengan definido un plan de voluntariado. En el segundo eje de coordinación, ya me he referido a la necesaria coordinación interna dentro del Gobierno de Aragón, porque hay en distintos departamentos se están desarrollando diversas actuaciones. Ya hemos tenido reuniones, por ejemplo, con Sanidad, evidentemente con los compañeros dentro del Departamento del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hemos tenido reuniones también con los compañeros del 112 y con la Dirección General de la Función Pública. Tenemos pendiente, no nos ha dado más tiempo, reuniones con la Consejería de Educación, que también tienen experiencia, u otros organismos del Gobierno autónomo, como el Instituto Aragonés de Fomento, Direcciones Generales relacionadas con el Medio Ambiente y, por supuesto, con la Universidad de Zaragoza. Me han visto coger el móvil, tenía la vicerrectora, me ha hecho 4 llamadas a lo largo de esta mañana que no le he podido atender, y hay representantes aquí del rectorado. Bien, en cuanto a la coordinación externa, en lo relativo a las entidades locales, queremos dar apoyo y asesoramiento, y para ello, derivado del Programa Anual de Participación Ciudadana, aprobado esta semana, antes de ayer, en el Consejo de Gobierno, se prevé la realización de planes participativos con diferentes objetivos. En concreto, ya hay 2 localidades solicitantes de establecer, que asesoremos en procesos de participación para la realización conjunta de planes de voluntariado. En concreto son Calatayud y Egea de los Caballeros. Esta estrategia prevé el asesoramiento a las administraciones con el objetivo de conciliar la voluntad de participación en acciones solidarias al servicio de la comunidad, tanto en las entidades locales como comarcales, no puede ser de otra manera, así como ofrecer modelos de gestión adaptados a cada contexto, que entre sí son de hecho muy diferentes. En cuanto a las entidades no lucrativas, queremos dar apoyo, fomento, promoción y asesoramiento. Por tanto, prevemos el asesoramiento a este tipo de entidades para la realización de proyectos en las materias que se determinen: económico, jurídico, de comunicación, gestión de procesos de voluntariado, proyecto educativo, plan de voluntariado de la entidad u otros, determinando conjuntamente las necesidades reales de la misma. Antes de que no querríamos dar la impresión de que recién llegados al campo queremos, todo lo que he dicho, desde la primera palabra hasta la última que diré, siempre colaborando, siempre teniendo en cuenta la riquísima experiencia acumulada por las entidades del voluntariado.
No vamos a hablar de formación, no vamos a hablar de asesoramiento, sino es de la mano, conjuntamente, coordinando, pero poniendo los recursos que tengamos en el Gobierno de Aragón a su disposición, coordinando, digo, como es nuestra obligación, pero teniendo en cuenta, respetando, reconociendo, admirando en muchos casos la experiencia acumulada por las entidades que ustedes representan. Una palabra respecto a las empresas y lo que se viene llamando la responsabilidad social corporativa. Evidentemente, esta es una nueva realidad. La ley estatal no le gusta, aunque en el lenguaje cotidiano se utiliza lo de voluntariado corporativo, la ley estatal prefiere hablar de voluntariado promovido por las empresas. Evidentemente, es una nueva realidad que viene a enriquecer el fenómeno global y, por tanto, que también lo tendremos que contemplar. El eje tercero, la formación. Prevemos la realización de un plan de formación que incorpore cursos formativos, jornadas y encuentros que provengan del propio Gobierno de Aragón, insisto, siempre con la colaboración de las plataformas, de las coordinadoras, de las entidades, por supuesto, de la Universidad de Zaragoza, ofreciendo en todo caso la acreditación correspondiente. Ya hay una experiencia de formación muy rica, lo sabemos, lo conocemos de hace muchos años y esa experiencia, desde luego, tiene que estar dentro de este plan de formación. Lo mismo, actividades relativas a la investigación del voluntariado en Aragón. El eje cuarto, queremos hacer actividades que promuevan y visibilicen el voluntariado. En relación con este tema, dentro de este sistema de trabajo conjunto consideramos de interés un punto de contacto o encuentro denominado ofertas de voluntariado. Es importante ofrecer un espacio de información de calidad en contacto con las plataformas y las coordinadoras de Aragón y otras entidades de otros ámbitos donde también se da el voluntariado para la atención adecuada a los nuevos usuarios. Las campañas de sensibilización a la ciudadanía servirían como medio de difusión de las acciones previstas con el objetivo de que, a través de los cauces comunicativos y de coordinación, podamos acercar la oferta a todas las personas del territorio aragonés. Nunca nos olvidamos de la importancia del medio rural. Respecto al fomento, nos parece interesante reconocer la labor voluntaria con la creación del Premio de Voluntariado en nuestra comunidad autónoma. Reconocer la labor de los grupos de autoapoyo en materias tan importantes para la prevención de la salud, el apoyo a los enfermos, reconocer la labor que los voluntarios realizan en el ámbito comunitario de la sostenibilidad, el ocio y el tiempo libre, la cooperación para el desarrollo en el que nuestra comunidad en muchos ámbitos también es pionera y modelo. En el ámbito del tiempo libre o la promoción para la participación y la educación de niños y jóvenes son ámbitos que deberemos de tener en cuenta. Un tema muy importante que ya está contemplado en la ley es la acreditación del voluntario. Para ello nos plantearemos la creación del carné de voluntario, definiendo de forma exhaustiva y clara los requisitos para su adquisición. Asimismo, siguiendo las indicaciones europeas y de forma coordinada con los sistemas ya existentes, y este es un tema especialmente importante para mí, que vengo de la universidad, trabajaremos con la Universidad de Zaragoza la acreditación de competencias, que queremos plantear un modelo de evaluación que apoye a las personas de cara a la mejora de su currículum vitae o simplemente para acreditar una mejora de su desarrollo personal y social. Esto es ya casi un requisito que nos marcan las directivas europeas y queremos plasmarlo, deberemos plasmarlo en nuestra ley de forma que luego se pueda desarrollar reglamentariamente. En cuanto a la visibilidad, que es un tema que también los ponentes le han dado importancia, como han podido ver, evidentemente vamos a abrir la correspondiente pestaña en la página web de Aragón Participa. Consideramos fundamental la visibilidad a través de la página web y las redes sociales como vehículo de información, comunicación hacia los usuarios y de los actores implicados. Por ello, como digo, en el portal Aragón Participa, que les invito a visitar,
vamos a intentar ser un punto de encuentro de esta oferta de voluntariado de nuestra comunidad en beneficio de los ciudadanos, de las entidades y de los beneficiarios de la acción de los voluntarios. En cuanto al contenido de esta web, para que vean que ya venimos pensando, tendrá una introducción y una explicación general. Incluiremos la legislación oportuna, la inscripción a través del propio portal en el censo o registro de entidades voluntariados con 3 objetivos: visibilizar las entidades de forma que podamos configurar el mapa aragonés del voluntariado, ofrecer esta información a los usuarios, garantizar la calidad de los programas que ofrezcan las entidades. Habrá una base de datos para enlazar entidades y voluntarios. El programa de formación, un programa que llamaremos Escuela de Voluntariado en Aragón, con la colaboración de las entidades que sabemos, ya lo he dicho, que tienen una amplia experiencia y que hacen magníficas prácticas de calidad en esta materia. Habrá un espacio para documentos de interés, artículos, informes, modelos, reseñas de libros, en fin, de los recursos disponibles. Por supuesto, haremos enlaces a la plataforma y a la coordinadora de voluntariado, a otro tipo de entidades que ustedes representan. Haremos un banco de relatos de buenas prácticas de voluntariado. Haremos una base de datos de todas las subvenciones convocadas por la DGA por diferentes departamentos en esta materia, enlaces de interés, preguntas frecuentes, acceso a redes sociales, y en esto ya tenemos trabajando, hemos tenido alguna reunión con los compañeros de AST, que es los que dan el apoyo informático al Gobierno de Aragón y que ya están trabajando en la creación de este espacio propio dentro del portal. Finalizo, consejera. Las actuaciones relevantes para este año son pues las siguientes. Esta es nuestra hoja de ruta. Queremos construir y desarrollar la estrategia aragonesa del voluntariado con un diagnóstico sobre la situación del voluntariado en Aragón. Queremos tener reuniones con los actores principales de la estrategia para tener un conocimiento más claro de las diferentes realidades. Actualmente llevamos ya realizadas 21 reuniones en materia de voluntariado, 6 con la Administración Pública, 11 con entidades no lucrativas y 4 con empresas. Queremos poner en marcha algún proyecto piloto con el objetivo de probar acciones con colectivos más reducidos para poder medir si las actuaciones a impulsar posteriormente van a ser eficaces. Y en concreto queremos desarrollar un proyecto de evaluación de competencias de voluntariado que tenga en cuenta otros sistemas de acreditación que ya están en marcha en Europa y en España. Nos hemos referido reiteradamente a la presentación del anteproyecto articulado de Ley Aragonesa de Voluntariado que, como digo, someteremos siguiendo las indicaciones de la Ley de la 8/2015 de Participación y Transparencia, aprobada en la anterior sesión por las Cortes de Aragón. Pues, allí se contempla como es un proceso de participación y, por tanto, lo ejecutaremos de esta manera. Presentaremos el anteproyecto, configuraremos el mapa de actores al que todos ustedes están invitados, haremos grupos de trabajo, talleres de trabajo. Paralelamente, abriremos formas de participación online a través de Aragón Participa, aunque saben que en nuestro modelo de participación nos gusta las reuniones cara a cara para que la gente pues, se conozca, interaccione, escuche las posiciones de los demás y modifique las propias, en fin, se dialogue sin desechar, por supuesto, las tecnologías que facilitan la participación de personas que no pueden acudir a esos grupos. Haremos grupos de mañana y de tarde, en fin, en lo que sea necesario para facilitar la participación de todo el mapa de actores. Por otro lado, nos corresponde la vicepresidencia de la Comisión Interautonómica de Voluntariado en el segundo semestre del 2016 y como consecuencia de que Aragón, el Gobierno de Aragón es el organizador del Congreso de Jaca. Y con esto voy a acabar. El Congreso se celebrará, les he amenazado con que va a volver a recordar el Congreso,
Se celebrará los próximos días 24 a 26 de noviembre en el Palacio de Congresos de la ciudad de Huesca. Se nos va a quedar pequeño, es un magnífico palacio de congresos, pero estoy convencido, consejera, de que se nos va a quedar pequeño, entre otras cosas porque vamos a organizar talleres de trabajo en los diferentes ámbitos y el palacio nos ofrece 4 o 5 espacios simultáneos y vamos a necesitar más, porque ahí queremos ver a los voluntarios de las organizaciones de la cooperación, a los de protección civil, al voluntariado medioambiental, al deportivo, que hasta ahora no lo había citado, al deportivo, al de ocio y tiempo libre, al sociosanitario, al específicamente social, al cultural, al educativo. Los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, ya tengo su compromiso, van a protagonizar, van a liderar la organización de diferentes talleres y, por tanto, queremos, con los anfitriones de la plataforma de Huesca, en la participación de la coordinadora de Zaragoza, queremos, sin olvidarnos de Teruel, a los que les facilitaremos el traslado también, queremos que ese palacio, que el salón principal tiene unas 700 personas, se nos quede pequeño, a ver si lo conseguimos, de manera que nuestro congreso, el Congreso de Huesca, sea el mejor congreso de la historia organizada por la plataforma estatal y por el Ministerio y cualquier otro gobierno autonómico. Como he dicho, ya se ha constituido el comité organizador, estamos empezando el lema es la magia del voluntariado, el lema del Congreso, ¿no? Lo dimos muchas vueltas, al final creo que quedó así, la magia de Huesca, ¿no? La magia del voluntariado. Bien, les invitamos pues esta mañana a que colaboren con nosotros en el diseño de esta estrategia, a que se incorporen en el momento que comencemos el proceso de participación de la ley y, desde luego, apunten en sus agendas el tema del Congreso de Huesca. Yo, para acabar, ahora sí acabo, quiero agradecer el trabajo que vienen haciendo el servicio de participación, en concreto el jefe de servicio, Sergio Castel, y Belén Serrano, que ha sido el último fichaje, una funcionaria, no sé dónde está, por ahí, que ya ha venido a la Dirección General con experiencia en temas de voluntariado y que se está notando su impulso y su saber hacer. Eso es todo lo que yo quería decir, consejera, y le paso la palabra para que ella concluya y cierre el acto. Muchas gracias por su atención. Pues muy buenos días a todos. La verdad es que ha impresionado entrar esta mañana en esta sala de la Corona, en la sala más importante desde el punto de vista protocolario del Gobierno de Aragón, y la verdad es que me siento muy orgullosa y muy agradecida. Muy orgullosa del voluntariado que tenemos en esta comunidad autónoma y muy agradecida de la participación de diputados y diputadas del Parlamento aragonés, de la Universidad de Zaragoza, de muchos voluntarios y voluntarias que ahora miraba y pensaba cuánta experiencia, cuánto saben, cuánto han aportado y cuántas veces les he oído decir cuánto nos ha aportado el voluntariado a nosotros. Qué maravilloso es mejorar la sociedad, conseguir con el esfuerzo una sociedad más justa, una sociedad más solidaria y una sociedad más segura, porque una sociedad más segura es aquella que tiene igualdad de oportunidades, una sociedad que cuida su medio ambiente, una sociedad que cuida su patrimonio, y en eso ustedes tienen una contribución especial y, además, la satisfacción y la felicidad que sienten ustedes mismos del trabajo que han realizado. Una isla de humanidad, les decía. Qué maravilloso es que te digan eres una isla de humanidad. Pero, por otra parte, también agradezco mucho que esta mañana estén presentes aquí alcaldes, concejales, esté la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, porque con su presencia también nos dicen una cosa al Gobierno. Nos dicen que sus pueblos y sus ciudades son mucho mejores gracias a los voluntarios. Y lo hemos podido comprobar.
Yo puedo decirles que personalmente, en mis visitas a los municipios, en mis visitas a los barrios de esta ciudad, quien me recibe, además de las autoridades, además de la representación institucional, son los voluntarios. Los voluntarios que son los que están trabajando en el día a día, que son los que conocen y que son los que ayudan a que la sociedad sea mejor. Por lo tanto, yo creo que en esta mañana, de alguna manera, lo que hemos querido también manifestar aquí todos, la sociedad aragonesa, es nuestra fuerza y nuestra importancia. Y esa simbiosis que es tan necesaria entre la ciudadanía y las instituciones. Por eso, desde luego, lo primero que quiero decir es eso, que estoy muy orgullosa y muy agradecida. En segundo lugar, decir que apostamos por esa política del voluntariado. Esta mañana se decía, y es verdad, que una forma de hacer política es no hacerla. Y en esta mañana sí que queremos decir que desde esta Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales apostamos por hacer una política eficaz y efectiva con el voluntariado aragonés, porque lo consideramos muy importante, y lo consideramos muy importante para hacer una sociedad mejor. Y no lo digo yo solo como consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, que sé que para cumplir con la ley, con nuestra ley de derechos, para que el sistema público de servicios sociales llegue a toda la ciudadanía, es muy importante su colaboración, sino que lo digo también desde otros departamentos del Gobierno de Aragón, como el de Medio Ambiente, como el de Justicia, como el de Sanidad, que esta mañana también nos representan, porque saben que es muy importante su colaboración para poder llegar a tener una sociedad más feliz y mejor. Y esta mañana, además, yo creo que todos hemos tenido la satisfacción de la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, porque con su presencia nos ha querido decir que apuesta todo el Gobierno, que desde luego para nosotros es una prioridad, todo lo que tiene que ver con la política del voluntariado. No voy a repetirles la estrategia, creo que la hemos escuchado esta mañana, pero simplemente decirles que nos comprometemos con esa estrategia, pero sobre todo nos comprometemos también con una forma de llevarla a cabo. De llevarla a cabo con la participación, con el conocimiento, con su experiencia, que es muy importante a la hora de llevar a la práctica este proyecto, pero también a la hora de elaborar esa ley. Una ley que yo siempre digo que las leyes tienen que ser sencillas. No se trata de regular todo, sino de crear la mejor estructura para que nuestra ley de voluntariado responda a las necesidades que tenemos en esta comunidad autónoma. Una ley que queremos llevar a cabo con un proceso de participación. Desde nuestra consejería también tenemos la competencia de la participación ciudadana y nos parece muy importante que podamos llevarla a cabo con este proceso participativo, unos procesos que son muy positivos en todas las leyes en las que estamos trabajando y, por lo tanto, vamos a tener una sensibilidad especial para llevar a cabo ese proceso de participación en esta ley del voluntariado, que a mí me gustaría, el director general insistía mucho en ese congreso en Huesca, y yo ahora le insisto a él en que me gustaría que en ese congreso pudiéramos ya llevar esa ley de participación. Por lo tanto, este es el compromiso que nos planteamos. Y para terminar, yo solo querría decirles una frase que me parece importante, un poco de la enseñanza de la que he adquirido a lo largo de esta mañana en una jornada que me ha parecido muy interesante y muy didáctica. Decía el profesor Santiago García que la Administración no acaba de entender el tema del voluntariado y puede que en parte tenga razón, pero yo lo que le digo al profesor García y me comprometo ante todos ustedes es que querría que la próxima vez que vuelva nos pueda decir la Administración aragonesa sí que lo ha entendido. Muchísimas gracias.